de los debates más álgidos durante la Asamblea Nacional Constituyente fue precisamente el relativo al papel de la Corte Constitucional y a si debía o no crearse una Corte Constitucional o seguir en el esquema que teníamos en el imperio de la Constitución del 86 de una sala constitucional. Y en el debate, recuerdo muy bien, se presentaron posturas muy diversas de qué era lo que convenía, si seguir bajo ese esquema o adoptar la institución de la Corte Constitucional. ¿Y cuál era la razón de la preocupación en ese debate? La razón era el papel protagónico que cumplen las constituciones y el papel protagónico que cumplen las Cortes Constitucionales. Y esa fue la razón para que el articulado, y específicamente el artículo 241, quedara subrayado que la Corte ejercerá sus funciones en los estrictos y precisos términos. Sin embargo, podríamos afirmar que no basta la simple interpretación del artículo 241, porque también forma parte de la Constitución esa supremacía, esa fuerza normativa que tiene la Constitución, que además establece como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los derechos humanos. Por lo tanto, advierto en la pregunta un cierto deseo de plantear, como ha sido planteado en debates públicos, frente a decisiones controvertidas de la Corte Constitucional, si es necesario o no limitar sus competencias. Sin embargo, tendríamos que decir que la limitación de las competencias de la Corte Constitucional implicarían en alguna forma una afección a la propia Constitución, porque la integridad y la supremacía de la Constitución está reservada a la Corte Constitucional. Y en ese sentido considero que podrían hacerse algunos ajustes a ese artículo 241, pero lo que la problemática relativa a las competencias de las Cortes y posiblemente al enfrentamiento que pueda darse con otros poderes públicos también subsistiría. ¿Cuál podría ser en alguna forma, o cuál es, a mi juicio, la temática que subyace en esos conflictos que se presentan entre algunos poderes públicos? En que indudablemente hay que evitar caer en el decisionismo judicial, hay que evitar caer en lo que podría ser un despotismo de decisiones judiciales. Y en este sentido, el problema no estriba tanto en modificar las competencias de la Corte, sino en la forma como los magistrados entiendan sus funciones, en la forma como se entienda la labor constitucional, la labor de interpretación. Y en este sentido, también coincido en lo que aquí se ha dicho, el juez constitucional ha de actuar prudentemente. Y la prudencia exige mirar más allá. La prudencia exige tener en cuenta los efectos de la decisión, las implicaciones que ello tiene, y siempre también teniendo en cuenta que esa prudencia constitucional está enmarcada en la justicia constitucional. Justicia constitucional que, a mi juicio, a lo que apunta es a una comprensión del derecho no meramente formal,
a una comprensión del derecho en el sentido de que afecta a las personas, a los seres individuales, a los hombres de carne y hueso. La justicia constitucional, también aquella que busca la determinación de la constitucionalidad o de una norma, está orientada a la protección de la dignidad humana, de los derechos humanos y de la justicia. Comenzando por su secretario. Muchas gracias, señor presidente. Si el juez constitucional tiene en cuenta que su labor es la integración, la armonización, también ha de buscarse una integración y armonización con los diversos órganos del poder público. Considero que la Corte Constitucional ha de ser la Corte de la prudencia, la Corte de la armonización, la Corte de la justicia social, la Corte que de una u otra forma nos permite establecer un Estado social de derecho, consolidarlo, un Estado humano. En ese sentido, considero que si bien es cierto, se han advertido algunos roces, algunos retos que tiene hoy en día la Corte Constitucional, ello no ameritaría una reforma para disminuirle sus competencias, como tampoco implicaría el desconocimiento que hasta el momento se ha hecho de la labor de la Corte Constitucional, que ha hecho que la Constitución tenga vida, que el ciudadano corriente se sienta titular de derechos. Y en ese sentido considero que la Corte Constitucional es necesaria para la protección de la Constitución y que la Constitución en alguna forma quedaría sin herramientas, sin la existencia de una corporación que pueda velar por esa integridad, por esa supremacía de la Constitución, que es la integridad y la supremacía de los derechos humanos.